Buen día chicos, hoy vamos a seguir con el tema de álgebra 2, específicamente con el subtema 4.6 de tipos de funciones. En este caso vamos a tratar dos funciones bastante comunes como lo son la función lineal y la función cuadrática. Bueno, pues para comenzar vamos a hablar de lo que es la función lineal. Como algunos tal vez ya han visto en sus escuelas, clases o lo que sea, las funciones lineales se suelen representar de esta forma, y igual a mx más b. Ya les voy a explicar qué significa cada cosa, así que si no la han visto de esta forma, no se asusten, ya lo vamos a ver. Y pues, como su nombre lo dice, lineal, es una línea recta a través del plano cartesiano. Para hablar de cada una de las partes de esta forma de la función, tenemos primero la y, que es la variable dependiente. Esto significa que el valor de la y va a modificarse dependiendo del valor que se le dé a x. En segundo lugar, tenemos la pendiente, que ya se las voy a definir un poquito más formalmente, pero en rasgos generales podemos hablar de la pendiente como lo que hace que una función crezca o decrezca más rápido o más lento. Ya lo vamos a ver específicamente. Luego tenemos la x, que es la variable independiente, lo que quiere decir que es la variable a la que le podemos dar cualquier valor entre los números reales y dependiendo de ese valor va a modificarse cuál es el valor de y. Y finalmente tenemos la letra b, que puede ser cualquier número real y que es el intercepto en y. ¿Esto qué quiere decir? Veamos este ejemplo. Si tenemos la función y igual a 2x más 1, nuestra b sería este 1. Y si se fijan, nos vamos sobre el eje de las y aquí está, justamente cruza en el 1. Si no logran verlo tan así, lo que pueden hacer es sustituir el 0 en la x, lo que tendría 2 por 0, 0, más 1, 1. Llegan exactamente el mismo valor por si se les olvida que este es el intercepto, pero es una forma fácil de llegar a esa respuesta si se les pidiera. Aquí tenemos lo que es la pendiente, ya hablando un poquito más específicamente, porque a veces es un poco complicada de entender. Para empezar, tenemos que saber que para la pendiente tenemos dos puntos. Estos dos puntos pueden ser cualquier número en el plano cartesiano, pero en forma general se definen como el punto A es igual a x1, y1 y el punto B es igual a x2, y2. Y la fórmula que podemos utilizar para la pendiente es agarramos el valor de y2, le restamos el valor de y1 y todo eso lo dividimos entre x2 y menos x1. Esta fórmula es más que todo como aprendérsela, pero no presenta mayor dificultad a la hora de aplicarla. Y pues con la pendiente podemos tener dos resultados posibles. Primero, que la función sea creciente y segundo, que la función sea decreciente. En el caso de que la función sea creciente, para que se lo puedan imaginar mejor, si alguno alguna vez ha visitado la universidad, la SEN, vas a entender de lo que le digo, y si no, pues se van a dar cuenta cuando estudien ahí. Antes de llegar al SEN, hay una cuesta bien empinada que cuesta un montón subirla a pie. Entonces, en esta cuesta, cuando uno va queriendo llegar a la universidad, la podemos ver como una pendiente creciente, porque es como que si se imaginan, o también otra imagen, una montaña rusa, en el que el carrito está aquí, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta llegar al tope. Y pues la función creciente lo que se caracteriza es que mientras más grande sea el valor de x, más grande va a ser el valor de y también. Si se fijan aquí, si nos vamos en los positivos, aquí va creciendo, va más grande la y, va más grande, y si nos vamos para la izquierda a los negativos, el valor de y es menor, es menor, es menor, es menor. De ahí está el otro caso de la función decreciente, que si nos volvemos a imaginar la cuesta o la montaña rusa, sería como que estuviéramos aquí arriba y fuéramos bajando, 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 bajando. La característica de la decreciente
es que mientras mayor sea el valor de x, menor va a ser el valor de y. Si lo volvemos a ver, las x negativas sabemos que son valores menores y dan un resultado que nos lleva a una x mayor. Aquí pueden ir viendo, pueden ir probando con una función que se encuentre. Y a medida las x van creciendo, el valor de y se va haciendo menor todavía. Esto lo podemos distinguir que si es una función creciente, este resultado de esta fórmula nos va a dar un valor positivo. Y si es una función decreciente, el valor de esta fórmula nos va a dar un resultado negativo. Aquí está esto porque a veces leyéndolo se entiende un poquito más. Si la pendiente es positiva, se dice que la función es creciente. Y si esta pendiente es un valor negativo, se dice que esta función es decreciente. Sobre este tema de lo que son las ecuaciones lineales, hay algo de información importante que ustedes tienen que conocer y de preferencia memorizarse porque les puede ser muy útil. En primer lugar, a veces cuando tenemos un ejercicio nos dan 2 puntos en el plano cartesiano y nos dicen que encontremos la ecuación de la recta. Y si uno no conoce esta fórmula puede entrar muy en pánico y eso no es bueno nunca. Entonces, bueno, en primer lugar, para encontrar cuál es la ecuación que define a una recta que pasa a través de 2 puntos, se utiliza la forma punto pendiente. Más que aprenderse el nombre, es que aprendan lo que significa cada cosa y cómo se utiliza. Aquí tenemos que x1 y y1 es una coordenada por la que pasa la recta. O sea, es cualquier punto que la línea que está en el plano cartesiano toca en cualquier, o sea, literal es cualquier punto que la línea toque, en resumen. Tenemos esta m, que es la pendiente de la recta, que se saca con los 2 puntos, como les explicaba anteriormente, o en algunos casos el ejercicio puede dárselos. Y aquí me pasé algo. La y esta x que están solitas no tienen un valor específico, sino que son incógnitas. Esta y esta x son las que permiten que lleguemos a una función y no a un valor específico. Así que estas las dejan como incógnitas y no se trabajan. Ya vamos a ver un ejemplo para que puedan ver cómo se aplica y lo entiendan mejor así. Entonces, el segundo dato importante que quiero darles, porque es algo que puede dar lugar a muchas confusiones, es que cuando nos dicen y en una función, por ejemplo aquí está y, es exactamente lo mismo que si nos dijeran f de x. Yo sé que a veces es como en unos ejercicios nos dicen y igual a 3x más 1 y en otro libro puede que nos digan f de x es igual a 3x más 1. Tienen que saber que esto son simplemente dos representaciones diferentes. En el caso de la y generalmente se utiliza por práctica y f de x lo que nos está diciendo es que tenemos una función f que depende de una variable x, pero pueden hallarlo de cualquiera de las dos formas y significan exactamente lo mismo y eso no se les olvide porque es algo que puede tender a confundir a muchas personas. Y ahora vamos con los ejemplos porque yo sé que es difícil entender esto así nomás. Primero, encontrar la pendiente de la recta que pasa por los puntos 5,3 y 4,-2. Si nos acordamos de la teoría, este sería nuestro punto A y este sería nuestro punto B. Entonces, aplicando la fórmula, si recuerdan, agarramos una de las y, que sería 3, menos la otra y, que nos quedaría 3 menos 2, equivalente a decir y1 menos y2. Y abajo tenemos una de las x menos la otra, 5 menos 4, equivalente a decir x1 menos x2. Entonces aquí 3 menos 2 es como tener 3 más 2, llegamos a un 5, y un 5 menos 4 es el mismo, perdón, 5 menos 4 es 1, y 5 entre 1 es el mismo 5.
Entonces, siguiendo con los ejercicios sobre pendientes, volvemos a aplicar lo mismo. Agarramos el valor de una de las y le restamos el otro. 1 menos 3 y lo dividimos entre uno de los valores de x menos el otro. 8 menos 4. Entonces esto tenemos 1 menos 3 es menos 2 y 8 menos 4 es 4. Si lo quieren simplificar es menos un medio, pero son representaciones diferentes. Pero sí les recomiendo mucho que cuando tengan una fracción así, la simplifiquen hasta su mínima expresión, porque por lo general en exámenes de opción múltiple, la opción que se tiene como respuesta es la respuesta simplificada. Entonces en este caso, aunque sea exactamente lo mismo, lo dejaríamos como menos un medio. El tercer ejemplo es para que entiendan un poquito más de cómo se aplica la ecuación de punto pendiente. Entonces nos pide encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2,4 y 0,-1. Entonces, primero que nada necesitamos sacar la pendiente. Igual tenemos los dos puntos, tenemos una y menos la otra, y 4 menos menos 1, que sería lo mismo que decir 4 más 1, es 5. Y después tenemos una de las x menos la otra, 2 menos 0 es 2. Entonces nuestra pendiente ya sabemos que es 5 medios. Después empezamos a trabajar con lo que es la fórmula o la ecuación de punto pendiente. ¿Qué sabemos? Sabemos que tenemos el punto, bueno, en realidad tenemos dos puntos que podemos utilizar y ya tenemos la pendiente. Así que empezamos a usar o sustituir los datos. En este caso específico, yo decidí utilizar el punto 0,-1 porque el simple hecho de que haya un 0 aquí me simplifica los cálculos. Entonces, tenemos la y que como les dije es solo una incógnita y le restamos el menos 1, que es el valor de y del punto que yo escogí. Esto es igual a 5 medios, que es el valor que me dio la pendiente, multiplicado por la x, que también es una incógnita, menos el 0, que acompaña el mismo punto. En serio, es súper importante, pero súper importante que usen el mismo punto. No se les ocurra agarrar la y de un, digamos, voy a agarrar el 0 de aquí y el 4 de aquí. No, ahí están haciendo algo completamente diferente. O agarran este punto, o si no, agarran este punto. No pueden estar mezclando. Entonces, continuando, luego de este paréntesis, tenemos que y más 1 es igual a 5 medios de x. Pasamos el 1 a restar al otro lado y aquí ya tenemos la ecuación de la recta, que sería 5 medios de x menos 1. Si usan el punto 2,4, les tiene que dar exactamente lo mismo. Yo no lo voy a hacer porque vamos a llegar a la misma respuesta y pues es tiempo que realmente no es necesario ocupar en eso. Pero ustedes como ejercicio pueden probar utilizando el punto 2,4 y tienen que llegar exactamente a esta misma respuesta. Bueno, ahora vamos a trabajar con lo que es la función cuadrática. Las funciones cuadráticas generalmente se conocen como parábolas y tienen un elemento x al cuadrado. Básicamente los podemos representar como y es igual a ax cuadrado más bx más c. Y aquí pueden verlo, es como que tuviéramos una u, o pueden imaginarse, no sé, como cuando tienen una hamaca y le ponen un montón de peso en medio, entonces se les va a hacer algo similar a esto. Solo para que tengan una idea mental para relacionar lo que es la función cuadrática con cómo se ve en el dibujo. Entonces, igual les voy a explicar qué significa cada una de las partes. Primero, tenemos que y, al igual que en la función lineal y en todas las funciones, es la variable dependiente, que como les explicaba en el otro subtema, se llama así porque depende del valor que le demos a x, que en este caso aparece dos veces. X es la variable independiente, o sea que le podemos dar cualquier valor que querramos. Pero aquí no solo lo tienen que poner una vez, sino que lo tienen que poner dos veces. Eso es importante. Y de ahí tenemos que A, B y C son números reales siempre y cuando
la a sea diferente de 0. ¿Por qué es esto? Porque si esto fuera 0, todo esto se me haría 0 y llegaríamos a una expresión lineal otra vez, así que no tiene sentido que la a sea 0. En cambio, la b y la c sí pueden ser 0. Bueno, entonces, una característica importante de la función cuadrática es que si se fijan, cruza en 2 puntos en la gráfica, o sea, va aquí, sube, cruza el eje de las X en -1, en este ejemplo específico, llega aquí, sube y cruza en 2 otra vez, o sea que tiene 2 interceptos en el eje de las X. Vale, ahora vamos a trabajar con lo que es el vértice de una función cuadrática, pero antes de eso quiero explicarles algo. En el caso de la función cuadrática, al igual que en la lineal, que puede ser creciente o decreciente, tenemos como dos formas en que se dibujan dependiendo de la función. Si se fijan, está esta que parece una U y está esta que parece una montañita. ¿De qué depende esto? A ver, veamos primero esta que parece una U. En este caso, si se fijan, el coeficiente que acompaña a x cuadrado, que sería nuestro valor de a, es un 1 positivo. Entonces, siempre que este coeficiente sea positivo, la función va a tomar esta forma como que es una U. En este caso, el coeficiente es -1, es negativo. Entonces, siempre que sea negativo, va a tomar esta otra forma, como montañita. Entonces, lo que sabemos ya específicamente del vértice es que es el punto más alto o el punto más bajo de una función cuadrática. En este punto lo que podemos ver es que hay un cambio en la gráfica. Si se fijan aquí, va reduciéndose y aquí empieza a aumentar, por lo que se dice que aquí pasa de ser decreciente a ser creciente. Aquí es al revés. Aquí, si se fijan, va aumentando y aquí va disminuyendo. Entonces, en este caso decimos que pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto? En este caso, estos puntos se conocen como mínimo o como máximo de la función. Esto lo van a trabajar más en ejercicios de aplicación en caso de que ya sea cuando estén estudiando o cuando ya vayan a la universidad, porque tiene un montón de utilidades prácticas. Entonces, para darles un ejemplo así bastante general, sin entrar a mucho detalle para no confundirlos, tenemos primero que para hablar de este ejemplo específico en el que tenemos un máximo. Imaginémonos que somos los dueños de una empresa y nuestros ingresos se pueden definir por una función cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a querer como dueño de empresa? Que mis ingresos sean los máximos posibles. Entonces me va a interesar conocer este vértice, que ese es el máximo de la función, porque es el punto en el que yo estoy recibiendo más dinero. En el caso contrario, siempre imaginándonos que somos los dueños de una empresa, queremos que nuestros costos sean los más chiquitos posibles. Entonces, siempre imaginándonos que nuestros costos se definen por una función cuadrática, lo que vamos a querer es el vértice en este caso, que me va a definir los menores costos posibles para mi producción. Entonces, ¿cómo calculo esto? Para calcular el vértice, esto, aunque pueda ser un poquito difícil de ver, esto es un valor de X y esto es un valor de Y. Entonces, para encontrar el valor de X, si nos recordamos a la forma general que les explicaba en la diapositiva anterior, vamos a tomar el valor de menos b dividido entre 2a. Por ejemplo, aquí podríamos tomar esta función, sería menos b, o sea, menos 1 entre 2a, entre 2 por 1. Ese sería mi valor de x en el vértice. Si luego vengo y quiero encontrar el valor de y, como les decía, y puede representarse como f de x también. Entonces, evalúo específicamente el valor que me dé esta operación. Entonces,
supongamos que esto me diera 5, perdón, que esto me diera 5. Entonces voy a meter este valor de 5 como que fuera la x en mi función. O sea, voy a sustituir esta x y esta x por el resultado que me dé la operación de menos b entre 2a. Esto se va a entender un poquito mejor con los ejemplos que les voy a explicar más adelante, pero es importante que se aprendan la fórmula porque es bastante útil. Entonces, ya hablando específicamente de lo que son los ejemplos. Primero, encontrar los interceptos y el vértice de la función x cuadrado menos 6x más 8 y graficarla. Más bien no la estaríamos graficando exactamente al momento de hacerla a mano porque realmente estaríamos haciendo un bosquejo, ya que no podemos estar 100% seguros de que la función está pasando exactamente por donde estamos haciendo nuestro dibujo. Pero dejando eso de lado, podemos concentrarnos en trabajar en interceptos y el vértice de la función y de ahí sacar una idea para poder graficarla. Yo sé que ese tipo de ejercicios a veces asustan un poco, pero lo importante es tomarlo pasito a pasito. Entonces, primero, encontrar los interceptos en y. Como les dije, y es lo mismo que decir f de x. Entonces, estos los encuentro cuando x es igual a 0. O sea que meto el 0 como valor de x y encuentro que esto es igual a 8. Entonces, eso es como súper fácil, no hay mucho de qué preocuparse. Y luego nos pide que encontremos los interceptos en x. Esto es cuando nuestra y toma el valor de 0. Entonces, tenemos que 0 es igual a x cuadrado menos 6x más 8. Y esto, por si les suena familiar, esto se resuelve prácticamente a pura álgebra. Entonces, hay varios métodos. Pueden usar la fórmula general para encontrar los valores de x, pueden usar el método de tijeras o el método que les haya enseñado en su escuela y sientan que es el más fácil. En este caso, por cuestiones de espacio y tiempo, el método que usé es, si se fijan, si alguna vez lo ha trabajado así, si no lo voy a explicar. En este método primero se colocan los dos paréntesis vacíos y vemos que aquí la x es positiva, entonces ponemos una x aquí y otra x aquí. Chivo. Después tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den menos 6. Es súper importante lo de los símbolos. Entonces, pero de ahí entramos a otro problema. ¿Qué símbolo o qué signo tengo que poner aquí? Entonces, lo que se hace es que para el primer paréntesis solo bajamos el signo. Si se fijan, este es menos. Y para el segundo paréntesis, este menos lo multiplicamos por el segundo signo. Menos por más da menos. Entonces, regresando. Dos números que multiplicados me den 8, 4 por 2. Entonces, después probamos, los metemos, tenemos 2, tenemos 4. Y probamos que si sumamos esto, nos va a dar este 6. Tenemos menos 2 menos 4 es este menos 6. Así que sabemos que está correcto. Entonces, para que esto sea 0, hay dos opciones. Que x menos 2 sea igual a 0 o que x menos 4 sea igual a 0. Al tener esas dos igualdades, despejamos los valores y tenemos que x es igual a 2 y x es igual a 4. Es decir, que en estos dos puntos nuestra gráfica va a cortar. Y finalmente vamos a hallar el vértice. El primer paso es encontrar menos b entre 2a. Sabemos que nuestra b es menos 6, menos menos 6 es 6. Y 2 por nuestra a, que es 1, es 2. 6 entre 2 es 3. Y como les decía, este valor lo vamos a evaluar en la función. Al evaluarlo en la función, metemos este 3 como que fuera la x en todos los casos. Tendríamos 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Esto es 9, 3 por 3 9, menos 6 por 3 es 18, 9 menos 18 es menos 9, y si le sumamos 8 nos queda menos 1. Entonces, estos son todos los datos que ustedes necesitan para hacer un bosquejo de la función, porque ya saben dónde va a cortar en y,
dónde va a cortar en X y cuál va a ser, en este caso, como el coeficiente es positivo, cuál va a ser el vértice o el mínimo de la función. Y aquí les puse el punto del vértice, 3, -1. Viendo el gráfico, tenemos, si se recuerdan, en Y encontramos que cortaba en 8 y que en X cortaba en 2 y en 4. Entonces esos valores están, ya vimos cómo se dibujan en la gráfica y finalmente tenemos el vértice. Entonces a partir de aquí es como cuando en la escuela tal vez si tenían alguna materia de artística, creatividad o lo que sea, los ponían a unir puntos. Entonces se ponen a dibujar los puntitos, los puntitos, los puntitos, los van uniendo. Y como ustedes saben cuál es la fórmula de una cuadrática y también saben que el coeficiente de x cuadrado es positivo, saben que esto va a seguir para arriba. Entonces va a tener esta forma de U. Y para terminar este tema, otra habilidad importante que necesitan tener es saber cómo hacer cuando dos funciones se cruzan. Entonces, para encontrar el punto en que dos funciones diferentes se cruzan, las dos funciones se igualan y despejamos los valores de x. Esto puede sonar raro, así que vamos a ver un ejemplo. Pero antes de eso, tienen que saber que dos funciones pueden cruzarse en uno o en varios puntos. Entonces, no es que solo una x voy a encontrar en todos los casos, sino que van a haber casos en que x me va a dar varios valores, lo que significa que las funciones se cruzan en varios lugares diferentes. Entonces, puede considerarse que la función 1 evaluada en un valor x tiene que ser igual a la función 2 en el mismo valor de x. Para hablar del ejemplo, tenemos dos funciones. Tenemos la primera función que es x más 2 y la segunda función que es 2x menos 1. Entonces, lo primero es que les igualamos lo que tenemos en el lado derecho de las ecuaciones. X más 2 es igual a 2x menos 1. En segundo lugar, empezamos a trabajar para despejar x. Entonces, pasamos este 2x a restar al otro lado y este 2 a restar al otro lado. Esto me queda que menos x es igual a menos 3. Este menos 1 pasa a dividir y al final tenemos que x es igual a 3. Esto significa que en el momento en que x sea 3, ambas funciones van a tener el mismo valor de y, es decir, se van a cruzar. Si aún no lo logran ver, aquí tienen el gráfico. Entonces, acá tenemos dos funciones diferentes que son las que les puse en el ejemplo y hay un punto específico en este caso en el que ambas funciones se cruzan. Pero como les digo, pueden cruzarse en varios puntos, pueden hacer mezclas, por ejemplo, entre una cuadrática y una lineal, entre dos cuadráticas, y aún así es posible encontrar un punto en común. No en todos los casos, pero ya saben cuál es el proceso en caso de que se les pida que encuentren esto. Y pues con esto terminamos el tema de funciones comunes o de la parte de álgebra 2. Espero que hayan entendido y nos vemos en la clase. Nos vemos en la clase por cualquier duda que les quede y en la sesión de ejercicios. Adiós, cuídense.